Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy es nuestra clase número 7 de Fundamentos de Interpretación Bíblica y el tema que vamos a desarrollar es la actualización del texto bíblico. Venimos desarrollando todo el tema de la clase desde la carta a Filemón. Ustedes ya han hecho varios ejercicios, han leído toda la carta, han investigado el contexto cultural, histórico, político, religioso. Ustedes ya conocen cuál es la situación entre Pablo, Filemón, Onésimo y cómo Pablo escribe la carta. Entonces, ahora todo esto nos va a dejar en el marco de el tercer trabajo, que lo tienen que entregar dentro de 8 días. Es la última clase, dentro de 8 días. Si ustedes lo notan en la imagen que tenemos ahí, eh, hay un puente y precisamente eso es lo que hace la hermenéutica bíblica. La hermenéutica cruza el puente entre el mundo del texto y el mundo nuestro, el mundo del lector, del intérprete. Eh, y es lo que venimos haciendo desde esta última parte de la hermenéutica. Toda la primera sección fue la exégesis, que dice el texto, cómo dice el texto, investigar el texto en su contexto, de tratar de esforzarnos por extraer todo el mensaje del texto para los primeros oyentes. Recuerden de que este es un ejercicio de hombres que somos falibles, pero la escritura es infalible y realmente cuando estemos allá en el nuevo cielo y en la nueva tierra y nos encontremos con el apóstol Pablo, con el Señor Jesucristo, pues vamos a poder hacer muchas preguntas que uno hasta aquí al texto se le hace y que de alguna manera no tienen respuesta, porque definitivamente se las tendríamos que hacer al autor original. Primeramente pensando en el Espíritu Santo mismo y en el apóstol Pablo, que fue el instrumento usado por Dios. Entonces yo sé que todavía hay preguntas que nos vamos haciendo. Tal como se los dije, al día de hoy ya hemos recorrido este camino y hoy vamos a hablar acerca de la actualización del texto bíblico para nosotros. Nosotros debemos de entender de que antes de aplicar el texto es supremamente necesario interpretar de manera correcta el texto. En muchas ocasiones, cuando uno lee el texto, no le hace exégesis, eh, hacemos aplicaciones demasiado forzadas. Las aplicaciones pueden sonar muy bonitas, pueden sonar muy espirituales, pueden inclusive hasta hacer prácticas emotivas que movilizan nuestras emociones y nuestras respuestas, pero en muchas ocasiones cuando no se le hace una correcta exégesis al texto bíblico, la aplicación queda fuera de contexto. Recuerden esa frase famosa de la exégesis: un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y creo que lo hemos hablado ya varias veces en clase. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso parece pomada espiritual para todas las enfermedades del cristiano. ¿Está aburrido? Ah, no, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se le murió a alguien, un ser querido. Amado, recuerde lo que dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y perdemos de vista que el apóstol Pablo escribe desde la carta hablando de la situación económica. Entonces, usamos el texto Filipenses 4:13 para cualquier situación de la vida y en muchas ocasiones podemos hacer, permítanme decirlo así, una aplicación muy bonita, muy espiritual, pero que no es fiel al texto que estamos desarrollando. Entonces, siempre antes de hacer una aplicación, primero hay que hacerle exégesis. ¿Y cuál fue la exégesis que nosotros hicimos? Recuerden toda la exégesis que hemos venido desarrollando. Eh, lo primero que hicimos fue leer el texto, investigar el contexto general, investigar el contexto histórico, investigar el contexto literario, el contexto político, el contexto religioso. Hicimos las preguntas amigas a la perícopa: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Esas preguntas. Hicimos la idea central, que
que la idea central es un pequeño, es el mensaje central, no es un resumen en sí mismo del texto, pero apela también a eso. ¿Qué quiso decir el autor a sus oyentes, a sus lectores originales? Es una idea que se redacta en pasado y que contiene toda la pericopa. Entonces, mucho cuidado con aplicar sin interpretar. Cuando nosotros pensamos en la actualización del texto, que de antemano es un tercer ejercicio muy importante, porque lo primero fue, el primer paso fue hacer la exégesis, el segundo fue hacer la hermenéutica, y ahora estamos en esta tercera etapa que es actualizar ese mensaje de Filemón para nosotros. ¿Qué significa? Para nosotros, ¿cómo se aplica? Para la iglesia, para el mundo en el cual vivimos. Es muy importante que nosotros primero entendamos el significado original del texto, esa ley de hermenéutica. Segundo, que podamos identificar las verdades teológicas. Muy importante, yo quiero que usted piense en esto, escúcheme bien, escúcheme por favor. La idea, la idea exegética, es una sola, que es donde nosotros intentamos discernir qué quiso decir el autor a sus oyentes originales. Es una. Cuando pensamos en las ideas teológicas, en las verdades teológicas del texto, usted lee Filemón, y Filemón tiene una idea central exegética. Filemón tiene una sola idea central exegética. Pero, escúcheme muy bien, pero Filemón tiene varias verdades teológicas, contiene varias verdades teológicas. Entonces, es muy importante que puedan ustedes hacer la diferencia de eso. Un texto tiene una sola idea central exegética, pero ese mismo texto tiene varias verdades teológicas. Entonces, cuando usted y yo leemos la carta a Filemón, nos vamos a encontrar con una sola idea central exegética, pero con varias verdades teológicas. Tiene varias verdades teológicas que nos hablan acerca de Dios, que nos hablan acerca de los hombres, que nos hablan acerca de la iglesia. Entonces, quiero que noten eso. Se los repito, ¿cuántas verdades teológicas puede tener un texto? Varias, que nos hablan del amor, del perdón, de la reconciliación, de la salvación, de la iglesia, del hombre. Eh, Varias verdades teológicas puede contener un texto bíblico. Y piensen por un momento, usted ya tiene la idea central exegética, ha identificado una verdad teológica que quiere desarrollar, por ejemplo, el perdón, el perdón, el perdón entre Filemón y Onésimo. Usted quiere hablar del perdón. Ahora, acerca del perdón, usted tiene que aplicar esa verdad teológica acerca del perdón, la tiene que aplicar a usted, la tiene que aplicar a la iglesia y la tiene que aplicar a la sociedad del mundo en el cual vivimos. Yo personalmente les confieso un pecado como pastor, es que yo paso muchas horas leyendo el texto, investigando, haciendo buena exégesis, pero, pero en ocasiones, yo mismo como pastor y como teólogo, yo en ocasiones siento que me quedo corto en la actualización del texto. ¿Y por qué me pasa eso? Eh, yo me quedo con esa sensación en muchas veces de las que predico. Me pasa porque es muy rico ir a estudiar el texto, pero en ocasiones pasamos poco tiempo haciendo lectura del contexto en el cual vivimos, y nuestras actualizaciones en ocasiones pueden ser muy generales. Ustedes los que predican saben que creo que la esposa es de alguna manera la oyente más crítica de nuestras predicaciones, y mi esposa en ocasiones, por ejemplo, me hace unas devoluciones a la hora de las aplicaciones que me dice: fuiste muy general, fuiste muy superficial, y ay, eso duele, eso duele.
Entonces, al actualizar el texto, quiero invitarlos que así como pasamos mucho tiempo en la exégesis y en la hermenéutica, pasemos también mucho tiempo en la actualización, porque de alguna manera la actualización es lo que va a impactar la vida de las personas, lo que esa verdad teológica, cuando usted la aplica, cuando usted la actualiza, es lo que los va a transformar. No cometan mis propios pecados, por favor. Aquí tengo tres pecados que debemos de evitar al momento de actualizar el texto y lo pongo así, aunque yo sé que los autores, los académicos hablan de tres errores, pero permítame usar ese término, tres pecados de las aplicaciones de los textos. La primera es moralismo. Yo actualizo un texto y lo dejo moralista cuando solamente digo qué es lo que tengo que hacer y me olvido de la gracia y de Jesucristo. Si yo desde ese texto actualizo, pero no presento el Evangelio, me quedé en simplemente darle un mandamiento al otro y me olvidé del Evangelio. Segundo error, lo espiritualizamos. Mm, lo espiritualizamos, por ejemplo, pasa mucho en las parábolas. En las parábolas, en ocasiones le buscamos significado a cada elemento. Inclusive también pasa mucho en el Antiguo Testamento. Piensen, por ejemplo, en textos como los de Levítico, donde se habla de los requisitos de los sacerdotes, de los levitas. Y ahí hay unos textos donde nosotros lo que buscamos es espiritualizarlo diciendo que, por ejemplo, cuando se prohibía que los sacerdotes no pudieran tener ningún defecto físico, se espiritualiza y he escuchado unas alegorizaciones. Espiritualizar también puede ser llamado alegorizar, donde uno dice, Dios mío, ¿cómo se le ocurrió haber dicho eso en el texto? Eh, por ejemplo, se habla de que los sacerdotes y los levitas para servir no podían tener el testículo magullado. Y en una ocasión escuché a alguien decir que hay pastores que tienen el testículo espiritual magullado porque no cumplen el mandato de ir y hacer hijos espirituales. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo se le ocurre haber dicho eso? No, 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 eso es una alegorización, eso es una espiritualización. De antemano, el texto de Levítico habla de la santidad de Dios y que por lo tanto quien esté delante de él debía de estar tanto bien físicamente como espiritualmente. Y eso nos habla de la importancia de la integridad, no de los hijos espirituales. También en ocasiones se hacen aplicaciones forzadas y es que yo tengo algo por decir y uso cualquier texto para decir, para poner a la Biblia a decir lo que yo mismo quiero decir, lo que es mi idea. Y probablemente ustedes han escuchado bastante de eso. Que en ocasiones un pasaje habla acerca del amor y el predicador, sí, está hablando del amor y, y entrega su idea del amor y no la idea bíblica o la verdad teológica acerca del amor. Eso es forzar el texto. No se olviden que cuando ustedes y yo aplicamos el texto, es el texto mismo quien nos entrega la verdad bíblica, la verdad teológica, y no llego yo con mi idea y se la pongo al texto. No, eso sería una mala aplicación. Recuerden que Duval y Hayes nos habla acerca de construir puentes, cruzar el puente entre el mundo bíblico, el mundo del texto, el mundo de los primeros oyentes y el nuestro. Y entonces, por eso los dos primeros trabajos que hicimos, donde estuvimos viendo el contexto general, el contexto histórico, el contexto político, el contexto cultural, el contexto religioso, todo
todo lo del mundo del texto bíblico, para luego nosotros pensar en nosotros, construir ese puente. Recuerden que tenemos que entender cuáles son las diferencias entre ellos y nosotros, las similitudes entre ellos y nosotros. Cuando ustedes y yo entendemos, hacemos una buena lectura del texto y su mundo, y tal como se los dije ahorita, uno de mis pecados es que en ocasiones, aquí, ya, ahora, en ocasiones paso poco tiempo pensando en nosotros y me encanta el mundo del texto bíblico, pero a la hora de aplicarlo nosotros tenemos que coger y aterrizar en nuestros oyentes del siglo XXI. Piensen en las actualizaciones que tienen que hacer del texto. Piensen ustedes en dónde están. Los que están en Bogotá, los que están en la costa, los que están en los llanos orientales, en el eje cafetero. Piensen en esa diversidad cultural colombiana. Nosotros desde ahí, desde esos cuatro públicos que les acabo de decir, esos cuatro públicos tienen una cosmovisión totalmente diferente de Colombia. Mm, no es lo mismo como piensa un costeño de lo que es Colombia a lo que piensa un ciudadano de la capital de lo que es Colombia. No, son dos cosmovisiones totalmente diferentes. Y a la hora de actualizar el texto, a la hora de aplicar el texto, ustedes y yo tenemos que entenderlo. Tenemos que entender la situación, la cosmovisión y aún las ideas teológicas del pueblo al cual le vamos a predicar. Muy importante eso, para poder hacer una muy buena actualización. Pensemos en Filemón, piensen en esta pregunta, en el mundo del texto, ¿qué ocurre entre Pablo, Filemón y Onésimo? Piensen en esa pregunta. Piensen en la relación que hay entre Pablo, Filemón, Onésimo, como Onésimo era un esclavo, eh, defraudó a Filemón en términos generales, no sabemos qué fue lo que pasó y cómo fue que lo defraudó, pero definitivamente el apóstol Pablo se lo va a devolver a Filemón, lo va a mandar, y es el hijo de sus prisiones, y está apelando al amor cristiano, a la nueva relación en Cristo Jesús que debe de existir entre Filemón y Onésimo, porque ya no son, ya la relación Filemón-Onésimo no puede estar mediada por patrón esclavo, sino que tiene que estar mediada por somos hermanos en Cristo. Y para poder pensar en cruzar ese puente hacia nuestro mundo del siglo XXI, pensemos nosotros como colombianos en la iglesia local, en las familias, las relaciones rotas, los conflictos no resueltos. Pensemos en cómo vivimos nosotros en Colombia ahorita con este tema tan candente de la polarización política, eh, frente a inclusive la lucha de clases que se promueve desde el discurso político, la lucha política que se promueve, izquierda, derecha, guerrilleros paramilitares, los colombianos de bien y los colombianos de mal, los de nunca y los de siempre, todo eso. Piensen cómo esta carta precisamente nos actualiza y nos invita a la reconciliación en la sociedad colombiana. Piensen piensen en Onésimo, marcado por su pasado esclavo y alguien que defraudó a su patrón. Piensen en las personas hoy día, siglo XXI, de sus iglesias, de sus familias, de sus barrios, que han sido marcadas por su pasado. Salió de la cárcel, cometió un delito, estuvo en una relación pecaminosa. Piensen en todo eso. Piensen en los abusos inclusive de poder que se dan en las relaciones laborales o en las relaciones espirituales. Piensen también en la necesidad, precisamente de la falta, de la necesidad de la reconciliación, la falta de perdón en la sociedad colombiana, para que ustedes piensen en el mundo del texto, en una verdad teológica, y piensen en una situación concreta que deben de aplicarla al momento del siglo XXI. Muy, muy, pero muy importante eso.
Cuando pensamos en las aplicaciones, nosotros debemos de recordar todo lo que hemos hecho ya. Listo. Todo lo que hemos hecho ya no es para echar a la basura, sino que precisamente es el insumo del texto para que ustedes y yo podamos hacer una actualización que sea fiel al texto. Y entonces cuando ustedes y yo hacemos una buena exégesis, entendemos el texto tal como el autor bíblico, en este caso el apóstol Pablo, trató de comunicarle una idea a Filemón, que es su lector. Entender el texto evita que nosotros traigamos nuestras ideas y se las impongamos al texto. Y recuerden que cuando yo le pongo mis ideas al texto o inclusive puedo caer en anacronismos, tratar de una categoría del siglo XXI, imponérsela al texto del siglo primero. Mm, Cuando nosotros entendemos de manera correcta el texto en su contexto, nos podemos dar cuenta de todas las conexiones que podemos hacer con la sociedad del siglo XXI, porque empezamos a cruzar el puente, para poder aplicarlo de manera fiel a la sociedad en la que vivimos. Al pensar en las verdades teológicas, yo quiero que ustedes puedan pensar que las verdades teológicas, tal como se los dije al principio, son varias. Muy, muy importante eso. Un texto bíblico trae varias verdades teológicas. Las verdades teológicas es lo que nos dice el texto acerca de Dios, acerca del hombre, lo que nos dice acerca de la iglesia, acerca de una doctrina, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, la doctrina de la salvación, de la iglesia, la doctrina de la escritura. em, Todas esas doctrinas que nosotros logramos identificar, inclusive los temas teológicos. Ustedes van a ver una materia que es una materia maravillosa, es teología bíblica, y a través de toda la escritura se desarrolla un solo drama, pero ese solo drama tiene varios capítulos, como si fuera una serie. Entonces nosotros tenemos un primer capítulo que es la creación, un segundo capítulo que es la caída, un, un tercer capítulo que puede ser llamado la redención, un cuarto capítulo que puede ser llamado la glorificación. Ustedes y yo lo podemos resumir ahí en cuatro grandes capítulos. Y lo puede dividir en unos capítulos más pequeñitos. Por ejemplo, el tema de la redención, ustedes y yo podemos pensar en Israel, Cristo y la iglesia. Ahí dividí ese tema en tres capítulos más. Cuando ustedes y yo logramos identificar los temas que se desarrollan en nuestra pericopa, de ahí salen verdades teológicas. Piense que Filemón nos está hablando de la iglesia, la relación entre hermanos, el perdón, la reconciliación, nos está hablando acerca del amor también. Todos esos son verdades teológicas, pero hay que formularlas. Cuando uno piensa en la verdad teológica, eh, lo primero que tenemos que pensar es que las verdades teológicas, una característica es que las verdades son atemporales. Atemporal implica que es una verdad que trasciende en el espacio y en el tiempo. Lo segundo es que esa verdad teológica, cuando usted la escribe, la debe escribir en presente. eh, Esa verdad teológica tiene un tema, es de lo que se habla, y tiene un complemento, es qué se dice de lo que se habla. Y esa verdad teológica tiene que ser coherente, tiene que salir del texto que usted está leyendo y tiene que ser coherente con el resto de la escritura, porque una verdad teológica que desarrolla Filemón no puede contradecir una verdad teológica que no puede contradecir un texto bíblico que esté en Isaías, en Jeremías, que esté en Apocalipsis, que esté en Mateo. No, definitivamente no. Porque la Biblia es un todo armónico,
Y cuando nosotros encontramos una aparente contradicción, eh, el problema no es de la Biblia, sino que es nuestro, por nuestros prejuicios, por nuestra cosmovisión, por nuestros valores del mundo del siglo XXI. Entonces hay que aprender a reconciliar desde la escritura esas aparentes contradicciones. Mm, entonces, yo quiero que ustedes puedan pensar en cuáles son las verdades teológicas que desarrolla el texto, y que puedan, al momento de hacer las actualizaciones, puedan pensar en una sola verdad teológica, un solo principio teológico. Verdad teológica y principio teológico aquí es lo mismo, listo, para que no vayan a pensar de que hay una cosa son principios teológicos y otra cosa son verdades teológicas. No, no, son lo mismo, son lo mismo. Y se lo van a encontrar en los autores, o sea, los van a encontrar con esas dos terminologías, verdades teológicas y principios teológicos. Muy importante que hagan la lectura de Duval y Hayes para poder entender todo esto. Y muy valioso que lo puedan hacer. Entonces piensen en Filemón, pensemos en Filemón. Cuando nosotros hablamos de cómo actualizar o cómo aplicar, es lo mismo, actualizar y aplicar el texto. Nosotros tenemos que pensar qué me dice este pasaje acerca de Dios, porque eso habla de la verdad teológica que me enseña sobre mí mismo, verdad teológica que me llama a hacer a mí, ya es actualizar, ya es aplicarlo. Cuando hablo de qué me enseña sobre mí mismo, es sobre el hombre. Y de una manera muy precisa, cuando ya pensamos si en nosotros es una actualización, es una aplicación. Piensen en sus aplicaciones, piensen en sus aplicaciones, piensen en ustedes, la iglesia, la ciudad donde viven, el público al cual ustedes les sirven. Piensen en esa verdad teológica que te está pidiendo a ti que cambies, qué decisión te está pidiendo que tomes, qué hábito es necesario cambiar, qué paso de fe dar. Todo esto aquí a ustedes les va a servir para hacer una aplicación, una actualización. Y muy importante, cuando actualicen, actualicen de manera específica, no generalicen, no generalicen. Una generalización es cuando la sociedad colombiana debe de perdonar. Ya, punto, ahí se quedó. Eso es una generalización. Debe de perdonar, sí, pero ¿qué sector de la sociedad colombiana debe de perdonar a qué sector y qué es lo que se debe de perdonar? ¿A quién se debe de perdonar? Para poder ser mucho más específicos. Piensen en sus iglesias. Hermanos, hoy el Señor nos llama a perdonar. ¿Pero a perdonar a quién? Piensen en sus iglesias, ustedes conocen sus iglesias. Entonces una actualización específica es ese hermano que hizo un chisme de ti, que habló mal de ti. A través de Filemón, hoy el Señor nos llama a que lo recibamos nuevamente como un hermano nuestro en la fe. Sí, te falló, tiene una deuda contigo, pero hoy el Señor, de la misma manera como Cristo perdonó nuestras deudas, hoy nosotros debemos de perdonar a nuestros hermanos y recibirlos. Yo sé que yo ahí hice un eco del Padre Nuestro, la oración que nos enseña Jesús, y funciona ahí cuando uno actualiza el texto. Y si lo notan, pues Filemón habla precisamente, recibe a Onésimo y si hay algo que él te debe, ponlo a mi cuenta. Eso está haciendo, es un asunto de perdón. Ahí se está hablando del perdón. Entonces, eh, los animo a que puedan hacer aplicaciones, actualizaciones específicas y no meramente generales. Hablamos ya de Filemón, creo que hemos hablado ya esto de un poquito. Voy a pasar a la siguiente. El principio teológico, este principio teológico que les tengo aquí está
sacado de Filemón. Miren, se los leo. El Evangelio de Cristo transforma las relaciones rotas y llama a los creyentes a recibir al otro no según su pasado, deuda o condición social, sino según la nueva identidad que Dios le ha dado en Cristo. Si lo notan, mi principio teológico contiene el Evangelio, porque es muy importante, es un principio que sale del texto y que está ya redactado, que habla acerca de las relaciones, y está totalmente desarrollado. Ustedes tienen que identificar el principio teológico y escribirlo, lo tienen que escribir, porque si solamente lo dejan en debemos de perdonar, debemos de amarnos, eso no es un principio teológico, eso es una idea o eso es un tema, el perdón, el amor, pero le tienen que poner a ese esqueleto, le tienen que poner carnes y tendones. ¿Listo? Piensen aquí en la actualización, cuando ustedes se sientan y van a actualizar. Estas aplicaciones y estas preguntas aquí están gobernadas por este principio teológico. Este principio teológico es el que gobierna estas preguntas que yo me estoy haciendo para poder aplicar el texto. ¿A quién sigo mirando por su pasado? Y entonces yo tengo que pensar en cuando lo actualizo y lo actualizo para la iglesia, uno tiene que ser directo, uno le tiene que hablar a la iglesia directo. Iglesia, ustedes en sus relaciones aún familiares, con esos miembros de su familia con los que han tenido conflicto y ya se convirtieron, son hermanos en la fe y ustedes todavía los siguen teniendo sus relaciones mediadas por lo que ocurrió en el pasado. Fue un hermano o fue un padre que te maltrató o que abusó de ti físicamente y todavía lo sigues mirando por su pasado. Hay que actualizar el texto de manera precisa, con las realidades que vive la iglesia, con las realidades que viven las personas. Piensen en esta tercera pregunta. ¿Qué relación necesita ser gobernada por la gracia? Esa pregunta me orienta a mí a hacer una actualización. Iglesia, en la mañana de hoy, en sus trabajos, ¿hay algún compañero de trabajo que tú, en tu relación con él, lo estás simplemente mirando desde lo legal, desde lo laboral, pero el Evangelio te está llamando a que lo mires desde la gracia, desde el perdón, porque la gente tiene dificultades en su familia, en el trabajo, en la iglesia? Mm, Cuando hacemos actualizaciones específicas, nosotros podemos ser mucho más relevantes con el texto bíblico y el texto bíblico va a poder transformar la vida de las personas. Entonces, otra vez se los repito, sean específicos en sus actualizaciones. En medio del ejercicio que tienen que hacer, tienen que responder también, a hacer actualizaciones en la iglesia. ¿Listo? Actualicen el texto. No pueden perder eso de vista. Tienen que actualizar el texto de manera personal, tienen que actualizar el texto con la iglesia y, muy importante, tienen que actualizar el texto con la sociedad actual. Porque aquí es donde ustedes le aplican el Evangelio a la sociedad en la cual vivimos. Muy importante eso, aplicar el Evangelio a la sociedad en la que vivimos. Hoy muchas de nuestras predicaciones se pueden encontrar en YouTube. Creo que cuando ustedes y yo logramos hacer actualizaciones a la sociedad del siglo XXI, les podemos predicar desde las redes, entonces no pierdan de vista eso. Aquí hay algunas aplicaciones frente a las relaciones el uno con el otro. Hoy en la sociedad del siglo XXI, el otro es tratado como un objeto, eh, como un, el otro es tratado como un recurso en una sociedad capitalista, el otro simplemente es un trabajador. En otras ocasiones el otro puede ser tratado como un problema
como una deuda, como una carga o como un instrumento, y piensen inclusive en los asuntos ahorita con el tema de la inteligencia artificial, cómo está mediada la relación entre los seres humanos. Ahorita en este mundo, en esta era de la inteligencia artificial, donde inclusive hasta el otro ya no es meramente mirado como un recurso, sino que el ser humano es mirado simplemente como un consumidor de contenido digital. Inclusive piensen de que esta era de de la inteligencia artificial nos está llevando a repensar nuestra humanidad, y a repensarla para poder volver a leer el texto bíblico, porque la inteligencia artificial precisamente nos lleva a deshumanizarnos. Muy bien, ustedes aquí tienen esta tabla para que pensemos en nuestras actualizaciones, para que ustedes puedan fluir con ellas. Piensen en la situación del texto, qué era lo que estaba pasando, y la situación nuestra, qué es lo que está pasando. Lógico, yo tengo que partir del principio teológico que identifiqué. No pueden llegar a esta tabla sin haber identificado la verdad teológica. Tienen que tener su verdad teológica ya identificada, porque si no, pues entonces no la vamos a poder desarrollar. Listo. Espero en el Señor que puedan desarrollar esta parte de la aplicación de la verdad teológica, el principio teológico y la aplicación. Estoy atento a sus comentarios en WhatsApp, y nos vemos dentro de 8 días en la última clase. Espero que hayan podido disfrutar esta clase de fundamentos de interpretación. Ya tenemos nuestro último encuentro. Y muy importante, y es que ustedes puedan pensar que muchas de las herramientas que adquirimos aquí las van a estar desarrollando durante todas sus demás cursos en este tiempo en el Seminario Bíblico de Colombia. Todos los asuntos exegéticos, hermenéuticos, y ahorita en esta etapa de la actualización del texto. Piensen en el contexto general, en el contexto literario, piensen en el contexto histórico y todo lo que ello implica, lo cultural, lo político, lo económico, lo religioso. Piensen en las preguntas amigas, piensen en los principios teológicos, piensen en la idea central exegética. Todo eso ustedes lo van a seguir recogiendo en sus otros cursos. Dios los bendiga, un abrazo, se cuidan y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.